Amigos, debo confesarles que me hubiera gustado muchísimo vivir en la época de Jesús, porque Jesús tenía unas jornadas intensas y siempre cargadas de actividad en favor de todos los hombres. Si alguien piensa que Jesús se pasaba el día muy tranquilo, descansando, rascándose el ombligo, está equivocado. Siempre hacía muchas cosas. Hoy vamos a descubrir qué es lo que hacía Jesús en el Evangelio de Lucas 4, del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella entonces se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, les fue curando de cada una de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callara, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Hermanos, en este pasaje que se desarrolla en Cafarnaúm podemos descubrir una jornada diaria en la vida de Jesús. Antes de ver la curación de la suegra de Pedro, vemos que Jesús se encontraba en la sinagoga y de ahí salía dispuesto a trabajar incansablemente por todo el reino. Ese salir de la sinagoga debemos entenderlo como ir a ayudar a los demás. Esa expresión para nosotros podía ser al salir de misa, al terminar nuestra oración. Hermanos, deberíamos salir con la misma actitud de Jesús. Salió de sinagoga y entonces se fue a servir. Deberíamos hacer lo mismo que Jesús. Él salía a liberar, a predicar, a evangelizar, a servir. Y cuando nosotros salgamos de la misa, salgamos de nuestras oraciones, tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús. Un gesto que me parece muy interesante es cuando la suegra de Pedro es curada de la fiebre. Esta en este momento se pone a servirles. Quiere decir que cuando estamos padeciendo un mal o alguna enfermedad, quedamos a veces inmovilizados, sin ganas de preocuparse por los demás, pero estamos llamados a salir a curar a tantos hermanos nuestros que se encuentran postrados, sin fuerzas, sin ganas, sin ilusiones, incluso sin sueños en la vida. Debemos gastar toda nuestra vida en ayudar a todas aquellas personas que viven presos del dolor, que se encuentran lejos de Dios. Al Señor le presentaron también muchos enfermos y Él, imponiéndoles las manos, los iba curando. ¿Cuántos hermanos se nos presentan a diario? ¿Con cuántos nos topamos día a día? Y a veces los enviamos peor de cómo llegaron. Nuestra vida debería ayudarles a transformar su situación, a curar todas sus heridas. Hay otras también dos cosas muy importantes que descubrimos en la jornada de Jesús. Siempre encuentra momentos a solas para orar. Alguno de los pretextos a veces de la gente para no hacer oraciones que dicen: «Padre, es que no tengo tiempo». Pues ánimo, fíjense que la oración, hermanos, necesitamos rescatarla, necesitamos rascarle a nuestro día a día para buscar momentos importantes para hacer la oración. Entre más actividades tenemos, más oración deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque la oración nos da fuerza y nos infunde paz en el corazón para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Además, hay que tener muy en cuenta que de este evangelio podemos descubrir que Jesús no sucumbe en la sutil tentación de instalarse, sino que sale constantemente de la comodidad del mundo. Al final vemos que se va a otras ciudades también a realizar lo mismo. Sería muy fácil quedarse instalado en el grupo, en la parroquia, en el ambiente donde me aceptan bien, donde no tengo dificultades, donde mi acción pastoral tiene éxito, etcétera, etcétera. Pero Jesús no se queda en ese lugar donde lo querían, donde le aplaudían, donde era bien recibido, sino que sale a mostrar, a curar, a evangelizar a otros lugares. Por eso quisiera terminar dándote dos pistas o pidiéndote que cuidemos de que nuestra vida no vaya a caer en dos tentaciones muy peligrosas. Primero, llegar a un activismo exagerado que nos quite el tiempo de la oración personal. Y segundo, instalarnos en nuestras comodidades. No hay que permitir que nos llegue la rutina, la comodidad y que esto nos instale. Así que ánimo, hermanos, hoy Jesús es nuestro modelo, vamos imitándolo para poder amar y servir como Él lo hacía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga.
Bonito día.